hacia un sistema de más control de poder. Y verdaderamente cuando uno se encuentra equivocado en un país que tiene su religión. Ustedes tienen sobre la proyección, ¿cómo va a ser? A diferencia de Nicaragua. Agradecemos al doctor Luis González Posada. Él es político peruano, abogado, una de las personas muy activas en la lucha en contra de las dictaduras y en la búsqueda de la democracia. El Perú está a punto de elegir al nuevo presidente, pero hay dos candidatos. Una persona que llegó ya en 2 ocasiones a las finales, Keiko Fujimori, y un candidato nuevo, Pedro Castillo, que dice claramente que él va a ir por el lado del chavismo, del socialismo del siglo XXI. ¿Por qué el Perú ha llegado a esta circunstancia? 2 candidatos, la hija del expresidente Fujimori y por supuesto Pedro Castillo, que representa el socialismo del siglo XXI. Bueno, mire, esta es una corriente que se está expresando en toda América Latina. Ecuador se ha salvado por muy poco margen, ¿no? Con el triunfo del presidente electo Lasso, y Bolivia cayó nuevamente con el MAS, con Evo Morales detrás de todo el aparataje del Estado. Y la misma pregunta nos podríamos hacer sobre Nicaragua, sobre Venezuela y sobre diferentes países de América Latina donde el llamado socialismo del siglo XXI sigue avanzando. En el caso del Perú es mucho más grave. El señor Castillo no solamente se declara marxista, chavista, sino que amenaza la institucionalidad democrática. Él ha anunciado que va a tumbar el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República, convocar una asamblea constituyente, anular los tratados de libre comercio firmados por nuestro país, entre ellos con el Ecuador, sacarnos de la Alianza del Pacífico, es decir, conducirnos al aislamiento y al eje de Caracas, que es el que maneja todos estos temas, ¿no? Todo lo logrado por Perú durante estos 25 años, ¿lo podrían perder? Especialmente esa apertura al mundo. Un avance enorme con Ecuador, ya pasaron las tensiones, hoy día somos 2 países sólidos, hermanos, unidos, con fronteras compactas, ¿no? Entonces, donde dice, bueno, vamos a salir de ahí. Y nos dice también que BID mejor es un Banco del Sur, que es una criatura venezolana. Que nunca tuvo vigencia. Nunca tuvo vigencia, como ahora plantean el regreso a UNASUR, que está clausurado porque quieren revivirlo. Entonces, esto es muy grave. Pero aparte de eso, el señor Castillo anuncia la estatización de todo, ¿no? De los yacimientos cupríferos, mineros, gasíferos, petroleros, todo será estatizado, inclusive carreteras. Es un paso hacia atrás violento, que además nos dejará en la más absoluta pobreza si ocurre. Lo que es muy difícil de entender es cómo los países nuestros no pueden votar por la miseria, por la pobreza, por el autoritarismo. Y yo la única explicación, mira Sí, que... ¿por qué llegaron a esto en el Perú? Ya nos ha pasado a los ecuatorianos también, en el 2006, por supuesto a Argentina igual, y otras naciones como Venezuela, Bolivia. Porque hay que reconocer algo. Ellos tienen una gran plataforma mediática, manejan las redes sociales compactamente, nosotros no. Invierten en medios de comunicación, activan en toda América Latina cuando hay algún candidato de izquierda ubicable, se movilizan sus cuadros, ponen financiamiento. Entonces, eso les da una gran ventaja. Esto no se resuelve, perdone, con declaraciones en organismos protocolares, que me parece muy bien como defensa de principios. El combate político se da así. Ellos tienen de inmensa ventaja sobre todos nosotros que estamos dispersos, ellos están unidos, son un solo bloque. Si usted ve, por ejemplo, elección en Ecuador, todos estuvieron metidos ahí, todos. Elección en el Perú, salta Evo Morales, saltan los chavistas, se movilizan los cubanos. Entonces estamos enfrentando a una internacional, pero con métodos diferentes, con estrategias distintas. Yo creo que esto nos debe llevar a una profunda reflexión. América Latina no puede caer en la pobreza, en la miseria, menos en autoritarismo. Yo estoy absolutamente convencido, sin embargo, que se está construyendo una unidad nacional en torno a quien hoy representa la candidatura democrática, que es la señora Fujimori,
y que vamos a ganar. ¿Van a apoyar a la señora Fujimori? Lo ha mencionado el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, y también otros políticos. El señor Pedro Cateriano también escuché que, por ejemplo, apoyaba a Keiko Fujimori. Y todos los partidos políticos, sin excepción, vamos a apoyarlo, ¿no? Porque en este momento ella enarbola la bandera de la democracia y su compromiso con la democracia y las libertades cívicas y el Estado constitucional de derecho. Adiós discrepancias, odios, enfrentamientos, y vamos a compactarnos en esa candidatura, y ojalá que este compactamiento se exprese en una gran concertación a partir del 28 de julio para alejar esas amenazas y para que el Perú, que ha sido severamente golpeado por la pandemia, hemos tenido un retroceso del PBI del 13%, cuidado, que significa, entre otras cosas, una pérdida de 2.400.000 puestos de trabajo, y han muerto 130.000 o 140.000 personas. Esto ha sido un desastre, básicamente, ¿no?, por el gobierno izquierdista de Vizcarra, que además es un hombre corrupto que tiene 1.000 acusaciones y que por esa razón fue alejado del poder, fue destituido del poder, a pesar que durante su largo periodo tuvo apoyo de los medios de comunicación. Yo creo que todo esto hay que reconstruirlo y avanzar. El Perú es un país que ha crecido económicamente entre los de mayor nivel en los últimos años, y efectivamente se siente ahora el que no lo esté haciendo, aun cuando se expresa que en el 2021 podría crecer en el orden del 8%. Pero si llega el señor Pedro Castillo, definitivamente las inversiones, que son las que han producido ese crecimiento económico en el Perú, no van a llegar, se van a ir. Mire, para comenzar, hay comprometidas 46.000 millones de dólares en un conjunto de proyectos mineros que ya esté paralizado. Además, él ha anunciado que va a nacionalizar o estatizar, los dos términos los usa, todas las empresas mineras del Perú, las petroleras, los yacimientos gasíferos, lo cual es sumamente grave, porque si lo hace primero es un imposible. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a pagar? ¿Quién lo va a administrar? Entonces, esa sola amenaza ya es un golpe a la economía nacional, a nuestro desarrollo social. De tal manera que yo espero que en estas semanas el pueblo peruano reflexione y sepa que no puede vendarse los ojos, porque los oídos los tiene abiertos. Ha escuchado muy bien Pedro Castillo por su propia boca, y lanzarse al precipicio y comprometer a sus hijos, a sus nietos y a su familia. Vamos a darle la pelea. Vamos a darle la pelea con claridad, con firmeza, porque acá no hay escondrijo. Yo, si algo le reconozco, mire usted, a Pedro Castillo, es que es más transparente que Fidel Castro, porque Fidel Castro se ocultó, no dijo lo que iba a hacer cuando hizo la revolución hace 62 años, o el mismo Hugo Chávez. Tampoco quiso reconocer y no habló de que era una dictadura Castro. Dijo que no iba a nacionalizar nada, por favor, ahí están los discursos de Chávez y todo eso lo hizo, ¿no? Este ha sido más franco, dijo, yo sí lo voy a hacer y me voy a tumbar los organismos que forman parte del Estado Constitucional de Derecho. Entonces estamos avisados y hay que darle la pelea. Esto se gana peleando. ¿Qué pasaría si pierde Keiko Fujimori y el nuevo presidente del Perú es Pedro Castillo? Yo no lo creo. Yo creo que al final, como en Ecuador, se impone la sensatez. Cuando nosotros vimos que las encuestas al principio le daban el triunfo prácticamente al candidato Andrés Arauz. Sí, al candidato Arauz, siempre pensamos, al final se impone la sensatez. Y yo creo que se impuso la sensatez. Yo pienso que el presidente Lenín Moreno ha hecho un trabajo excepcional en defensa de la democracia, porque hay que tener coraje, hay que tener pantalones, formando parte, como formó él, de un gobierno vinculado al chavismo. Cuando asume la jefatura de Estado, anteponer los grandes intereses del país a sus simpatías o adhesiones personales, y hizo un giro espectacular que realmente solo lo puede hacer una persona con principios, convencida de sus ideas y que tiene coraje político. A diferencia de lo ocurrido con los últimos presidentes, aun cuando hayan sido de signos diferentes ideológicos, han respetado las políticas de Estado que están establecidas en Perú, y por eso el país ha progresado. Pero él está diciendo que no va a respetar absolutamente nada. Eso por sí ya es una ventaja, ¿no? Porque si usted sabe que, si usted le dicen, oiga, si yo vivo al poder, le voy a disparar y lo voy a matar, bueno, tiene que hacer algo. Yo creo que no va a ser tan torpe de decir, bueno, máteme pues. Entonces, esto vamos a salir bien, con susto, porque los sustos a veces alivian, son buenos, acercan a los seres humanos. Usted decía, por ejemplo, Vargas Llosa.
¿no?, que era un antifujimorista acérrimo, no solamente dice que va a votar por la señora Fujimori, porque como en el caso del APRA, que fuimos reprimidos por el gobierno de su padre, ella representa la bandera de la democracia, sino que dice que hay que activar, hay que movilizarnos, y esa es la forma sensata y certera de hacer política. Para finalizar, y no en el ánimo de generar alarmas, cuando él habla de romper los tratados económicos, comerciales y otros más, el tema del Tratado de la Paz de 1998, 26 de octubre en Brasilia, entre Ecuador y el Perú, ese no se puede mover. Ese está blindado por la sociedad peruana y por la sociedad ecuatoriana. Y por los organismos internacionales, ¿no? Sería un acto de barbarie, ¿no?, que eso ocurre. Ya superamos, esa es parte del pasado, Ecuador y Perú son una unidad, pero políticamente para ellos era muy importante construir el eje, le decía, Quito, La Paz, Lima, con lo cual prácticamente tenían en las puertas la caída de Colombia, a quien la están sacudiendo con una serie de eventos de violencia en estos días, ¿no? Doctor, muchas gracias, muy amable. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, cada misión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, cada misión en cada rincón. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, momentos muy especiales los que vivimos los latinoamericanos. Por un lado, en el Ecuador alejamos al socialismo del siglo XXI con el triunfo del señor Guillermo Lasso, pero también hay el peligro de que retorne el mismo, por ejemplo, hacia el Perú. ¿Cuál es el análisis que usted puede realizar? Bueno, que esto es el castrochavismo. El castrochavismo no descansa, opera a través de sus sistemas del socialismo del siglo XXI, del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Lima. Tiene respaldo internacional, es una transnacional del crimen organizado y hay que identificarla así. Lo que está pasando ahora el 6 de junio en la presión sobre el Perú no es sino la repetición de lo que han hecho con Ecuador, lo que han hecho exitosamente, lamentablemente, en Argentina y en Bolivia, y lo que se propone hacer después en Nicaragua, en las elecciones de noviembre y en las elecciones de medio tiempo en la Argentina en octubre. O sea, el crimen transnacional está disfrazado de política y eso es muy peligroso. En estos momentos hay en Colombia agitación. Se dice que los reclamos son justos, en los países democráticamente se puede reclamar, pero cuando hay violencia nos damos cuenta que allí hay agentes, se ha denunciado, de Cuba, de Venezuela. ¿Es así? Lo que están haciendo es repetir en Colombia lo que hicieron el 2003 en Bolivia para derrocar al presidente Sánchez Lozada, lo que han hecho para incendiar Chile el 2019, lo que han hecho con el golpe de Estado que Lenín Moreno pudo contener en octubre del 2019 y lo que intentan en todas partes. O sea, están llevando adelante en Colombia un proceso de conspiración absolutamente digitado, financiado
y ejecutado por el crimen organizado liderado por Cuba y Venezuela y operado por los frentes de narcotráfico que tienen penetrados en Colombia, las FARC, el ELN. ¿Tiene que ver con las próximas elecciones de Colombia del próximo año también, ir armando por ahí la cancha para ellos? Ellos intentan lo que pueden cuando pueden. Si pueden derrocar en esta hecha a Duque, lo van a hacer. Si no, van a dejarlo de tal manera debilitado que van a pretender con un caballo de Troya, como fue Andrés Arauz en el Ecuador, ganar la elección. ¿Pero qué se puede hacer de manera efectiva desde los organismos internacionales para frenar esto? Porque ellos ganan tiempo diciendo que son perseguidos políticos. Lo hace Rafael Correa, Cristina Fernández y, por supuesto, los venezolanos también. Lo primero que hay que hacer es llamar las cosas por su nombre. Ellos no son políticos, son delincuentes. Es una organización transnacional de delincuencia organizada. Y el otro tema, además de que no son políticos y son delincuentes, es que son los líderes, los presidentes, los que tienen que llevar adelante la identificación adecuada del enemigo. No puede ser que hasta ahora el presidente Duque no pronuncie la palabra Cuba, cuando Cuba es el líder, el autor intelectual, el soporte logístico y el operador principal de la conspiración contra. ¿Por qué cree que no lo hace? Bueno, hay que preguntarle a él, pero yo creo que la transparencia empieza llamando las cosas por su nombre. En Colombia en este momento se ejecuta un plan de conspiración dirigido por el castrochavismo que está liderado por Cuba. En el caso de Bolivia, sigue presa la señora Yanine Áñez. ¿Cómo se puede liberar a quien fue presidenta pues por un tiempo? La única manera de liberar a ella, a varios ministros, a todo el Estado Mayor, están presos los militares y los policías y están presos decenas de jóvenes líderes cívicos y ciudadanos. No se trata solamente de Yanine. Se trata de 40, 50 presos políticos o más que hay en Bolivia, hay que reclamar por todos. Y la manera de liberarlos es recuperar la democracia, porque las dictaduras no sueltan los presos. Usted dijo con sabiduría que se había logrado echar abajo al dictador, pero no a la dictadura. Eso lo dijo cuando cayó Evo Morales y usted tiene la razón ahora. Yo lo dije cuando la presidenta de entonces, Yanine Áñez, que tenía que ser una presidenta de transición, no hacía transición y lo que hacía era continuidad. Se quedó con las leyes y con la constitución de la dictadura, no restituyó la república y ahí lo único que le podía pasar era que le vaya mal. Entonces, en ese momento que ella empezó a gobernar como un gobierno de continuismo dictatorial en vez de como un gobierno de transición, es que yo asenté el concepto de que de Bolivia salió el dictador pero no la dictadura, pero además agregué algo, va a volver el dictador y va a tomar el poder total, y eso es lo que sucedió, porque en la suma de traiciones que se ha cometido contra el pueblo boliviano, se lo llevó a una elección en octubre del año 2020 con el padrón electoral de la dictadura, donde hay cerca de 1,5 millones de fantasmas. Y eso está demostrado de la siguiente manera. El año 2005, cuando se produce la elección que gana Evo Morales, Bolivia tenía un poco más de 3,5 millones de votantes. Y el año 2014-2019 tiene 97% más de votantes, tiene más de 7 millones de votantes. La población boliviana entre el 2005 y el 2019 solo ha crecido 23%. Y el padrón electoral ha crecido 97%. Entonces, ahí hay un fondo en el cual, precisamente en las áreas rurales que controla la dictadura, han inventado, han falsificado y tienen votos fantasmas. Y con ese voto fantasma han falsificado de nuevo el resultado del 56%, con el cual dizque han ganado una elección que ha sido un fraude colosal. Sobre el caso del Ecuador, el señor Guillermo Lasso tiene que gobernar para reconstruir un tejido social y, por supuesto, la reestructuración de la economía ecuatoriana, agravada por la pandemia. Ya veníamos con problemas en el pasado, pero ahora todos aquellos pertenecientes al socialismo del siglo XXI encuentran una razón para cualquier tipo de alboroto en alguna medida que tome. ¿Cómo se puede neutralizar esa parte? Porque estamos hablando de que hay que administrar y gerenciar un país. Lasso lo que tiene que hacer es buen gobierno. La democracia es muy importante y Lenín Moreno está dejando un país con democracia, pero la gente no come democracia. La gente necesita buen gobierno. Y buen gobierno quiere decir atender la economía, atender lo social. Y en la posición del presidente Lasso, que es muy débil en la Asamblea, él debería buscar conformar
un programa o un gobierno de unidad nacional que permita evitar la conspiración que ya está en marcha. Lasso no se ha posesionado todavía, pero yo le afirmo, y póngalo como una de las cuestiones que después vamos a tener que comentar, el castrochavismo ya está conspirando contra el gobierno de Lasso. ¿Ustedes tienen información? No, pero eso conspiran todo el tiempo. Ellos tratan de disfrazar de política el crimen organizado y buscando cualquier pretexto, como han hecho en Bolivia, como han hecho en Chile, como hacen en Colombia en este momento. El ejemplo más real y actual es el de Colombia. Buscan cualquier forma de irritación social o política para implementar sus mecanismos criminales. Que no dude el presidente Lasso que la conspiración castrochavista en su contra ya está en marcha. En la parte final, esta guerra, la llaman así, guerra judicial, para todos los sentenciados en los diferentes países. ¿Esto puede ser motivo de negociación política para obtener algún tipo de respaldo puntual necesario para gobernabilidad, o con eso no se puede jugar ni a la política ni a la justicia? Mira, la justicia es independiente, el gobierno de Lenín Moreno lo ha demostrado y por eso Correa y sus cómplices están sentenciados a sentencias ejecutorias de 8 años. Eso no hay negociación, más bien lo que tienen que venir son los nuevos pleitos, los nuevos procesos, investigaciones y las nuevas sentencias, porque esos no son los únicos delitos ni el único caso en el que ha delinquido Correa. Correa se ha vaciado el Código Penal entero, desde atribuirse los derechos del pueblo hasta violar los derechos humanos, pasando por una cantidad de delitos económicos que la justicia tiene que seguir investigando y procesando. Ahora, eso es justicia. La de Bolivia, la de Cuba, la de Nicaragua, la de Venezuela, es un mecanismo de linchamiento que utiliza el poder dictatorial para tratar de simular la construcción de casos judiciales y de esa manera presentar la persecución política como si fueran procesos. O sea, son dos cosas que hay que diferenciar absolutamente y que depende de la estructura democrática que sí tiene el Ecuador y que no tienen los países castrochavistas. Doctor, muchas gracias. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, gana visión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. En UTEC creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograr. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, gana visión en cada rincón. En primer lugar, creo que la amenaza más grave que ha enfrentado la democracia colombiana en los últimos años, aunque parezca una paradoja, lo que voy a decir es el acuerdo de paz firmado con las FARC. Acuerdo que deslegitimó la democracia y rompió el Estado de Derecho, porque fue impuesto por el gobierno pasando por encima de la voluntad del pueblo colombiano expresada contundentemente en un plebiscito que dijo no al pacto
Acuerdo que con la complicidad de la Corte Constitucional de Colombia y con el Congreso les asignó a dedo curules en el Congreso a los autores de los peores crímenes contra la humanidad, como el asesinato, la tortura, el secuestro, la violación de las niñas, violación de niños, reclutamiento de menores, esclavitud sexual, sin pagar un solo día de cárcel. Acuerdo que propició adicionalmente el renacimiento del narcotráfico al prohibir en la práctica la erradicación forzosa de los cultivos de coca. Acuerdo, en fin, que dejó en la sociedad colombiana el mensaje de que el crimen sí paga, que es posible inclinar la balanza de la justicia en favor de quien tenga la fuerza bruta o el dinero suficiente para retar al Estado e imponerse sobre autoridades que carecen del temple necesario para cumplir con el deber que su investidura les impone. Sé que la imagen maquillada que los medios de comunicación han dibujado fuera de Colombia es muy distinta a esta realidad que hoy les describo. Pero la verdad es que el gobierno de la época negoció con una guerrilla derrotada, a la que solo le faltaba el golpe de gracia para rendirse. En lugar de aprovechar su posición dominante, el Estado cedió a todo lo que la guerrilla quiso. Y eso fue un golpe muy duro para la democracia, porque permitió que unos individuos que no tenían más respaldo que el de sus fusiles entraran a ejercer un poder que solo el pueblo les puede otorgar. Golpe que se agrava con la condición de cientos de miles de víctimas de las FARC que en vano claman justicia. Dios quiera que no ocurra. Por mucho me temo que de pronto en cualquier parte de nuestro martirizado territorio, señor secretario de la Organización de Estados Americanos, brote una chispa que incendie de nuevo los campos de Colombia, prendida por quienes pueden tratar de hacerse justicia por su propia mano. En mi país, lo digo claramente, no hay paz y no la habrá mientras se pretenda construir una nueva patria sustentada en la impunidad para los autores de los peores crímenes de nuestra historia. La primera amenaza que ya estamos viviendo es esa enorme desigualdad en nuestros países, que se ha visto exacerbada, como ya lo decía el presidente Macri, como consecuencia de la pandemia del COVID-19. No más mencionar que la pobreza en Colombia, en datos de la última semana, en el último año creció en más del 20%, con cual todos los avances que habíamos tenido en materia social en los últimos 10 años se vieron borrados de un tajo. De no ser capaces de poder dar una respuesta pronta y adecuada y completa que reverse esta situación y que nos haga avanzar nuevamente en la lucha contra la pobreza y el hambre, nuestros compatriotas podrán pensar que la democracia no es lo que podrá solucionar sus problemas y, decepcionados de este sistema, tendrán la tentación de acudir a los cantos de sirena de quienes les ofrecen ríos de leche y miel, que por supuesto acaban convertido en lodo y más pobreza. Precisamente por lo anterior, y si no somos capaces de adoptar pronto y dentro de los caminos de la democracia las soluciones adecuadas, la segunda gran amenaza que se cierne sobre nuestra democracia, ya lo dijo también Macri, proviene del populismo. Esa omnibiosa sombra negra que se extiende sobre todo el continente haciendo estragos en todas partes. El populismo es un cáncer para la democracia, porque genera en las masas sometidas a la pobreza expectativas imposibles de cumplir, siembra en los corazones el odio de clases, porque les predica que toda la culpa de los problemas sociales lo tiene una oligarquía insensible que los explota y los roba, y pregona el poder omnipotente del Estado, el cual debe concentrar todo el poder y regular la economía a su antojo para alcanzar el nuevo paraíso. Ese paraíso del proletariado que hace más de 100 años prometió Lenin y que, salvo Cuba, Nicaragua y Venezuela, los países han abandonado ese modelo fallido.
hacia un sistema de más control de poder. Que verdaderamente cuando uno se encuentra equivocado, un país que tiene su ustedes tienen sobre la proyección, ¿cómo va a ser? A diferencia de Nicaragua,